Hola a todos. En este video vamos a continuar con nuestro proyecto de Spring Security. En el video anterior ya teníamos usuarios guardados en MySQL, contraseñas encriptadas con Bscript y rutas protegidas por roles. Ahora vamos a agregar JWT. La idea es que el usuario haga login una vez, reciba el token y use ese token para entrar a rutas protegidas. Ahora, para explicar un poco, ¿cierto?, lo que vamos a construir, el flujo que vamos a usar, y el usuario ya existe en la base de datos con password encriptada. El usuario va a llamar, ¿cierto?, un post de tipo login, se va a autenticar con su usuario y con su contraseña. Spring Security va a validar esas credenciales usando el método Custom User Detail Service, que lo hicimos en la clase pasada, en el video pasado. Y si el login es correcto, esta vez JW Service va a generar un token de tipo JWT. El cliente envía ese token por header en Authorization. Y después el filter, va a haber, ¿cierto? Un filter tipo JWT, va a leer ese token, lo va a validar y registrará, ¿cierto?, al usuario en Spring Security. Ya para terminar este flujo, Security Config decide si el usuario puede entrar a la API privado, ¿cierto? O la API admin. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta clase. Ahora, antes de seguir, ¿cierto? Quiero hablar un poquito de JWT y por qué lo usamos, ¿ya? Entonces, JWT significa JSON Web Token. Es una cadena de texto, ¿ya? Prácticamente lo que estoy mostrando acá, ese es un token. Es una cadena de texto que permite representar información entre un cliente y un servidor. Cuando el usuario inicia sesión correctamente, el backend genera este token y luego el cliente envía ese token en cada petición protegida. Así evitamos cierto usuario y contraseña una y otra vez. Un JWT normalmente tiene tres partes, ¿ya? Tiene la parte del header, tiene un payload y tiene un signature o un secret. El header viene siendo o indica el tipo de token y el algoritmo de firma. Luego en el payload contiene los datos llamados claims, ¿ya? Por ejemplo, el usuario, la fecha de expiración, ¿cierto? Su rol. Y por último, el signature permite verificar que el token no fue alterado, ¿ya? Ahora, una advertencia, así como nosotros podemos tener este token, también este token se puede decodificar. Incluso aquí estamos nosotros en la página de JWT Debugger y ustedes pueden decodificar, ¿cierto?, estos tokens. Ustedes pegan un token acá y les va a aparecer la información que contiene el token, ¿ya? Por eso nunca se deben guardar contraseñas ni datos sensibles dentro del token, ya que es muy fácil, ¿cierto?, decodificarlo, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? No es ocultar el token, sino que evitar mandar información sensible, y lo que nos va a proteger va a ser nuestra llave secreta. Ahora, comparación, ¿cierto?, con base out, que es lo que hacíamos antes. Base out, en cada petición enviamos cierto usuario y contraseña. Cada vez que nosotros íbamos a loguearnos, ¿cierto? O a llamar a cualquier endpoint, nos pedía usuario y contraseña. Con JWT el usuario envía usuario y contraseña solo en el login. Y si el login es correcto, el backend va a devolver un token de aquí en adelante. Y ahí el cliente envía ese token, ¿cierto?, como un token de acceso, un bearer token. Así lo vamos a ir haciendo. Hay beneficios, hay riesgos, sí, como siempre. Ya le hablé un poquito de los beneficios. Evitar, ¿cierto?, enviar este usuario y esta contraseña en cada petición.
funciona muy bien con API REST y frontend separados. También permite trabajar sin sesión del lado del servidor, ya no guardamos las sesiones. Eh, Otro beneficio es que el token puede tener un tiempo de expiración. Ahora, bajo este beneficio también existe un riesgo. Si alguien llega a robar este token, puede usarlo mientras siga vigente, mientras esa fecha o ese tiempo de expiración siga vigente. Otro riesgo, si la clave secreta se filtra, se podrían generar token falso, ¿ya? Si llegan a obtener, ¿cierto?, esta llave secreta que vive dentro de nuestro servidor, se podrían generar tokens falsos. No se deben guardar datos sensibles, ya lo vimos dentro del payload, ¿cierto? Y en producción está más decir, ¿cierto?, que debemos ocupar siempre certificados de seguridad, es decir, debemos usar siempre HTTP y no HTTP, ¿ya? Y variable de entornos para la clave secreta. Ahora vamos a meter un poco, ¿cierto?, manos al código. Tenemos nuestro servicio ya corriendo, es el que creamos anteriormente con Spring Security. Ya partimos desde este proyecto existente, no vamos a borrar lo que hicimos, vamos a reutilizarlo. Tenemos, ¿cierto?, nuestra entidad usuario, nuestro modelo que representa el usuario en la base de datos. Tenemos nuestro repositorio, ¿cierto?, que lo creamos en la clase pasada, busca usuarios por username. Tenemos también un service especial para Spring Security. Es un servicio de Spring Security que se usa para cargar usuarios de la base de datos. Y nuestra configuración, tenemos un security config, ya que donde eh, definimos las rutas, ¿cierto?, públicas, privadas y los roles necesarios. Aquí están todas las rutas que dejamos en el video anterior. Después, por último, ¿cierto?, tenemos nuestro controlador, el demo controller y el usuario controller, que permite crear ciertos usuarios de prueba con password encriptada. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar primeramente JWT. Para eso les voy a pedir, ¿cierto?, que agreguemos estos tokens, perdón, no son tokens, estas dependencias en su POM. Aquí yo ya las tengo agregadas, se las voy a dejar en la descripción del video. Ya es importante agregar las librerías para generar y validar estos tokens. Ya JWT API, que sería esta primera, ¿cierto?, contiene las clases que vamos a usar en el código. Después tendremos la implementación, contiene la implementación interna, y trabajaremos también con JWT Jackson, que nos permite trabajar con JSON, que es el formato usado por JWT. ¿Ya? Una vez que tengan estas tres dependencias, descarguen las librerías, ¿cierto?, y podrán ocupar ya JWT en nuestro sistema. Ahora, antes de crear el servicio JWT, necesitamos crear una clave secreta. Esa clave se usará para firmar los tokens y también para verificarlos cuando vuelvan en una petición. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, ya, vamos a crear una clave de tipo útil. Antes de crear el servicio JWT, necesitamos una clave secreta. Esa clave se usará para firmar los tokens y también para verificarlos cuando vuelvan en una petición. Entonces vamos a crear una clase. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una clase utilitaria. Les voy a enseñar a generar una clave en Java. Hay muchas formas de hacerlo. Lo voy a hacer acá en Java. Ya, voy a generar una carpeta de utilitario. Voy a crear una clase Java que se va a llamar
generador clave JWT. ¿Ya? Va a ser una clase main normal. Esta clase se va a ejecutar una vez para imprimir una clave en la consola. Esa clave la vamos a copiar, ¿ya? Y esa es la clave eh, que vamos a ocupar para validar nuestros tokens. No es parte del flujo, sino que, ¿cierto? Va a ser necesario solamente para generar este token. Eh, Recomendable que si hacen esto, esta clave, esta forma de generar clave, eh, no esté, ¿cierto?, dentro del proyecto inicial, sino que pueda, eh, uy, ¿qué pasó ahí? Sino que pueda, ¿cierto?, quedar excluida, ¿cierto?, del repositorio o del proyecto, ya que no tiene, ¿cierto?, mucha lógica hacer que esto se pueda filtrar. Es importante, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí va a ser un método main, y si recuerdan Java, vamos a ocupar el famoso public static void main. Para eso hay un atajo. Ustedes escriben ps, que es public static void, ¿cierto? Main. Le dan tabular y le genera el método main. ¿Ya? Este método es especial, es un método main que ustedes lo pueden ejecutar. No lo podemos ejecutar independiente, ¿cierto?, del proyecto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear, ¿cierto?, una clave secreta para el algoritmo HS256. Recordemos que lo que, ¿cierto?, la primera parte de nuestro token es de qué tipo es el algoritmo. En este caso el algoritmo es HS256, ¿ya? Entonces vamos a crear esa clave. Voy a buscar un objeto secret key, ¿ya? Le voy a llamar key y lo voy a setear o lo voy a traer, ¿cierto? Inicializar de JWT con mayúscula, no, JWT S es con mayúscula, JWT S, sí, era con mayúscula, punto sig de firma, ¿ya? Y aquí le voy a agregar el punto, el formato HS256, ahí me lo está mostrando, 256, ¿ya? Una vez que le agrego de qué tipo quiero la firma, le agrego punto y le digo que me devuelva el método key. Y por último, un build. Ya, voy a importar esta clase. Entonces, en esta línea creamos una clave secreta para el algoritmo HS256. Esta clave servirá para firmar el JWT. Si el token se modifica, la firma, ¿cierto?, ya no va a coincidir. ¿Ya? Ahora, esto es lo que nos genera la clave. Ahora, lo que sí nosotros no podemos obtener esto y pegar. Esto es un objeto tipo byte. Entonces, necesitamos transformar o pasar esta clave en un formato que podamos pegar, ¿cierto? Y poder obtenerlo como string. Entonces, como necesitamos un string para poder copiarlo, vamos a generar una clave en base 64. La vamos a codificar para poder copiarla. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí el método encoder punto base 64 punto encode,
y que quiero, ¿cierto? Codificar. Bueno, es la key punto get encode, así tal cual está. Aquí tengo que importar encode, aquí me falta una S, es encoders, disculpe, es encoder, ya, este ya no lo necesito. Ya, esto es clave porque la clave real es un arreglo de byte. Sabemos que esto lo que entrega es un arreglo. Para copiarla fácilmente, entonces a nuestro property, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo convertimos a un texto en base 64. Como ya tenemos nuestra clave convertida, solamente nos queda imprimirla con un system.out.print. Usted puede escribir south y tabular. Eh, Vamos a imprimir la clave. ¿Ya? Ahora vamos a imprimir la clave en consola y la vamos a copiar en nuestro application property. Entonces lo voy a poner aquí run generador de clave. Me va a ejecutar solamente esta clase. ¿Ya? Y ve que aquí me da una clave. Esta es mi clave secreta. Entonces voy a copiar esta clave. Y voy a ir a mi archivo .property, resource, archivo .property. Y aquí voy a escribir, ¿cierto? Mi clave. Ya, ¿cómo va a ser la propiedad que va a tener esta clave? Adelante de la clave le voy a escribir jwt.secret. Así se va a llamar. jwt.secret. ¿Ya? Y esto va a ser un igual y va a tener la clave. ¿Qué necesito? Que esta clave pueda tener un tiempo de expiración. ¿Ya? Entonces voy a agregar aquí también jwt.expiration. Y aquí necesitamos colocar, ¿cierto?, el tiempo de expiración que queremos en milisegundos. ¿Ya? ¿Cómo generamos los milisegundos? Bueno, hay una fórmula que viene siendo, aquí lo voy a comentar, viene siendo, ¿cierto?, los minutos que queremos por 60 y eso lo multiplicamos por 1000. Esto nos va a dar los milisegundos. ¿Ya? O sea, yo los minutos que quiero los multiplico por 60, luego por 1000, me va a dar los milisegundos. Ya, es recomendable que los tokens duren alrededor de 5 o 10 minutos, más no, eh, para evitar el hecho de que si se roban, eh, tenga la expiración, ¿cierto?, caducada. Ya, vamos a dejar 5 minutos, aquí le voy a poner 300.000, que serían 5 minutos. Ya, aquí tenemos entonces nuestra llave secreta, nuestra llave nuestro tiempo de expiración. Esta clase ya no la necesitan, la voy a dejar aquí para que la tengan, pero no es necesario, ¿cierto?, incorporarla en el proyecto. ¿Ya? Y ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir, ¿cierto?, con nuestros DTO. Aquí vamos a empezar a crear ya un formato un poquito más profesional. Voy a crear dos DTO, uno de respuesta y uno de recibir datos. ¿Ya? Ah, y lo voy a usar antes de hacer nuestro controller. ¿Va? Voy a hacer un DTO para recibir usuario y contraseña y otro para responder el token. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un request. Voy a ponerle login request. Aquí
aquí me equivoqué. Login request. Login request. Y lo que quiero recibir solamente, ¿cierto? Va a ser un string que se va a llamar username y la contraseña. Estas dos cosas quiero que reciba mi controller. ¿Ya? Voy a recibir el usuario y la contraseña. Ahora voy a ayudarme aquí con los métodos getter, setter. Voy a generar el constructor con argumentos y el constructor sin argumentos. O poder poner data. De Lombok lo genera todo automáticamente. De repente data como que se marea, pero bueno, si no pueden hacer la opción así de uno con uno. Esto nos está ayudando Lombok para generar el usuario y la contraseña, los métodos necesarios, los getter y los setter. Ya tenemos nuestro login request. Ahora voy a crear, cierto, mi response, que también va a ser un DTO. Crear una clase Java y le voy a poner login response. Y lo único que quiero responder va a ser un token. ¿Ya? Aquí lo mismo, voy a hacer getter, setter, voy a generar mis constructores con argumentos y sin argumento, constructor vacío. Y aquí tengo mi variable token, que es la que voy a recibir. Voy a responder, ya. Tenemos entonces lo que voy a recibir y lo que voy a responder. Perfecto, ahora sí podemos crear nuestro controller. Pero antes de eso, lo que voy a crear, ¿cierto? Va a ser un service específico para JWT. Ya, esta clase tiene dos momentos. Cuando el usuario hace login, ya genera un token, y cuando el usuario llama a una ruta protegida, nos va a ayudar a leer y validar el token. Lo voy a hacer ahora porque es un poquito complejo de explicar y también cierto, de entender. Esto es configuración, pero no vale mucho la pena también que lo puedan entender. JWT Service, este va a ser nuestro servicio que se va a comunicar, como les decía, en estos dos mundos, cuando hacemos login y cuando llamamos a una ruta protegida. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Spring que esto va a ser un service, ya, para que podamos tener las configuraciones necesarias para nuestro filtro. Entonces, en este caso, JWT Service, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ir a buscar son las propiedades o los valores que colocamos acá, nuestra llave secreta y nuestro tiempo de expiración. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ocupar, ¿cierto? Esta anotación value. ¿Ya? Vamos a colocar value de Spring Framework, porque hay un value de Lombok, ojo con eso. Hay un value de Spring Framework que nos va a pedir, ¿cierto?, un formato especial. Este formato va entre comillas, signo peso, y dentro de las llaves de corchete ustedes colocan el nombre, ¿cierto?, de la propiedad. En este caso el nombre se llama JWT Secret. Ese es el nombre de la propiedad, y lo que vamos a hacer es generar una variable que va a guardar el valor de ese nombre. ¿Ya? En este caso, el secret lo que va a guardar va a ser la llave. ¿Ya? Entonces aquí inmediatamente ya tenemos nuestra variable secret, que lo que va a hacer es guardar la llave. Vamos a hacer lo mismo, value de Spring Framework,
Voy a colocar signo peso, llave de corchete y voy a poner la expiración, jwt.expiration. La voy a colocar acá y voy a generar eh, la variable que me va a guardar, ¿cierto? Este valor, ¿ya? Aquí lo voy a cambiar, tiene que ser tipo long de la clase long, porque si no después vamos a tener problemas. Long, ahí está. Bien, entonces con value leemos los valores de application.property y secret trae la clave secreta y expiration trae la clave, ¿cierto?, del tiempo de vida del token, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora, antes de generar un token, necesitamos preparar la clave. Recordemos que, ¿cierto?, en nuestra clase utilitaria lo que hicimos fue generar una clave y la codificamos en base 64, pero necesitamos tener la clave como byte, ¿ya? Como viene eh, en origen. Entonces tenemos que hacer un método inverso para hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer, voy a crear un método prebyte, solo me interesa que genere acá. Le voy a poner secret key, ya me va a retornar la clave en tipo byte y se va a llamar get signing, perdón, es sign, ahí, signing key, ok. Es un método solamente para hacer lo inverso. Voy a generar un tipo byte, ya, que es lo que devuelve el secret. Voy a declarar aquí mi variable keyByte, ya, y lo que voy a hacer es decodificarla. Entonces voy a traer, ¿cierto?, el método decoders punto base 64, ya, punto decode. Voy a ponerlo aquí para que se pueda visualizar mejor. Ya tengo decoders base 64 punto decode y le ponemos el secret, ¿ya? Recordemos que el secret es la variable que estamos trayendo dentro de property. Una vez que tenemos ya nuestra keybyte decodificada, vamos a retornar en el método return un objeto key punto hn-map. Este es un método especial sha key for, así es el método, y le voy a pasar, déjenme, y le voy a pasar, ¿cierto? El keybytes, así, tal cual, ¿ya? Déjenme ver que aquí creo que lo escribí mal. Es el método hm, ahí está, hmac, ya. Y aquí lo que estoy haciendo es retornar, ¿cierto? Eh, mi clave. Convertimos esos bytes en una clave válida para afirmar y verificar, ¿cierto?, el JWT, ¿ya? Entonces, ahora sí lo que necesitamos es generar un método
que valide, no que valide, sino que genere un token. ¿Ya? Este método se usará solamente cuando el login sea correcto. Es decir, primero Spring Security valida el usuario y la contraseña y después llamaremos a nuestro método, ¿cierto? Que se va a llamar generar token. Entonces voy a crear un método público, me va a devolver un token, en este caso es un string, y se va a llamar eh, generar token. Así se va a llamar. ¿Ya? Súper. ¿Qué necesita recibir? Necesita recibir, ¿cierto? El usuario, y el usuario lo estamos obteniendo desde nuestro objeto userDetail. Esto lo hicimos en la clase anterior en Spring Security. Trabajamos con este objeto userDetail, ¿ya? Y este va a traer nuestro usuario. Voy a poner aquí detail para que no nos confundamos. ¿Ya? Vamos a recibir entonces este userDetail. Este objeto representa al usuario autenticado que Spring Security entiende. Y lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo date, de Java útil, ya, Java útil. Voy a generar una variable que se llama fecha actual y que me va a traer, ¿cierto?, la fecha actual. También creamos la fecha de expiración. Entonces voy a crear aquí también de tipo date, fecha de expiración. ¿Y cómo calculo mi fecha de expiración? Va a ser entonces, ¿cierto? El new date. Y aquí tengo que colocar, ¿cierto?, la fórmula para obtener esta fecha de expiración, que es la que me está mostrando también IntelliJ, que es la fecha actual y obtengo el time, o sea, los segundos, más los milisegundos de expiración. ¿Ya? Esa va a ser mi fecha de expiración. ¿Cierto? El objeto tiempo o los milisegundos más los milisegundos de expiración. Bien. Después de eso iniciamos, ¿cierto?, la construcción de nuestro token. Y con eso vamos a hacer el return jwts.builder. ¿Ya? Ahora, vamos a guardar el username en el subject. ¿Ya? Más adelante podremos leer ese dato para saber a qué usuario pertenece ese token. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer aquí mismo, ¿cierto?, en mi return, voy a seguir agregando la data que necesito. Voy a agregar el subject, ¿ya? Y este va a ser mi user detail, pero necesito ser el get user, así. Perfecto. Necesito también agregar la fecha de expiración y la fecha de creación, ¿ya? Para eso voy a agregar primero la fecha actual. Voy a poner aquí punto. Y eso lo agregamos con issued@, así el primero que aparece. Y aquí le vamos a poner fecha actual. Bien, estamos construyendo, para que no nos confundamos, la parte, ¿cierto?, del payload. Aquí, el subject, ¿cierto?, y las demás cosas. Estamos construyendo este payload. Ya. Tenemos el usuario, tenemos la fecha actual de la emisión del token. Vamos a indicar la fecha de expiración, punto expiration. Esta va a ser la fecha de expiración. ¿Y qué más podemos agregar? Tenemos que agregar la firma. Es importante. Voy a agregar el sign with, ¿cierto? Y le voy a colocar la firma. Y terminamos, ¿cierto?,
convirtiendo este JWT en una cadena de texto que la podamos nosotros entender. Con eso le hacemos el punto compact. Con eso generamos, ¿cierto?, una cadena de texto final. Y ahí terminaría, ¿cierto?, nuestro método generar token. ¿Ya? Si necesitan pasar más información como el rol o otra cosa, lo pueden hacer acá. Ya sabemos entonces generar un token. Ahora pensemos en la siguiente petición. El cliente ya tiene un token y llama a una ruta privada. Ahora nuestro filtro, ¿cierto?, JWT necesitará saber qué usuario pertenece a ese token. Para eso haremos un método que se llama obtener username. ¿Ven? Este método va a recibir el token y va a devolver, ¿cierto?, el username. Y como guardamos el username en subject, leemos el subject, pero para leer el subject primero necesitamos abrir el token. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con otro método. Entonces vamos a crear un public string y se va a llamar obtener username. Ya me va a recibir el token. Recuerden que del token yo voy a sacar la información y lo que me va a retornar va a ser un método que aún no lo tengo creado, pero lo voy a crear ahora. Obtener claim. ¿Ya? Este método va a recibir el token y además este método me va a devolver, ¿cierto?, el subject. El subject, recordemos que es el usuario que lo guardamos, ¿cierto?, acá. Esta variable, subject. Ya, entonces necesitamos traer el get.subject con mayúscula. Recuerden que este método está en rojo porque aún no lo hemos creado, lo vamos a crear ahora. Bien, vamos a crear este método auxiliar para abrir y verificar el token. ¿Ya? Vamos a crear este método obtener claims. Este método va a abrir el token, va a verificar la firma con nuestra clave y va a devolver la información interna del token. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces voy a escribir aquí un método privado. ¿Ya? Va a devolver un claims. ¿Ya? Y se va a llamar obtener claims. Así mismo, como me lo está ofreciendo IntelliJ. Para recibir obviamente también el token. ¿Qué me va a retornar esto? Me va a hacer, ¿cierto?, retornar un objeto JWTS punto parser. ¿Ya? Aquí estamos creando un lector de token. ¿Ya? Tenemos que verificarlo. Voy a ponerle verify with. ¿Ya? Y aquí le paso la firma. Get sign key, que es mi método que me obtiene, ¿cierto?, la firma válida. Luego de eso construyo esto y una vez que está construido, ¿cierto?, lo que voy a hacer es pasarle el token para que lo lea y valide la firma. Y eso lo hacemos con el método parser signet claim y le paso el token. Ya, aquí hay que tener cuidado porque voy a recibir solamente el token, no el get body, el token. Ya. Y por último, obtenemos el payload y el payload contiene los claims, los subject, el issued y la expiration y todo lo que tiene, ¿cierto?, nuestro token. Entonces, tengo que terminar con get
get payload. Ya, y termino con punto y coma. Bien. Ahora que tenemos, cierto, el método para obtener nuestro username, vamos a revisar, cierto, nuestra expiración. Revisar si nuestro método expirar. Pero antes de la expiración, ¿cierto? Vamos a validar si el token nos sirve. Voy a escribir también un método público. Este método me va a entregar un booleano, un true, un false, y me va a decir si el token sirve o no sirve. ¿Ya? Y le voy a poner aquí token válido. Le tengo que pasar, ¿cierto?, el token, pero además del token, le voy a estar pasando el usuario, porque tengo que validarlo contactando, ¿cierto?, el usuario. Entonces le voy a pasar el user detail y vamos a leer entonces el username que viene dentro del token. ¿Ya? Vamos a empezar obteniendo nuestro usuario con el método, ¿cierto?, que ya hicimos acá arriba. Vamos a escribir string username, ¿ya? Y claramente llamamos a nuestro método que ya hicimos, obtener username. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar, ¿cierto?, que el username del token sea el que trae, ¿cierto?, el usuario, ya que cargamos de la base de datos, que sean los mismos. Para eso voy aquí a terminar mi método con un return y voy a decir que el username.equals y equals voy a comparar mi usuario de base de datos user detail punto get username. Acuérdense que este es el objeto, el usuario que traigo de la base de datos. O sea, estoy diciendo que mi usuario sea igual al usuario de la base de datos y además mi token, ¿cierto? Mi token expirado, que también va a ser un método que aún no he creado, sea válido, ¿ya? En este caso, mi token expirado me va a devolver un true o un false. Entonces voy a poner que esto sea falso. Mi token expirado sea falso y le voy a poner aquí que le va a pasar el token. Estoy preguntando dos cosas, que el usuario sea igual al usuario de la base de datos y además que mi token no esté expirado. Ya, voy a crear entonces el token expirado. Ya, vamos a verificar que el token no esté vencido. Ahora, ¿cómo hacemos para realizar esa expiración? Voy a crear un método privado, también booleano. Ya, y aquí la ayuda de IntelliJ me lo está facilitando, token expirado, ¿cierto? Y está recibiendo el token. ¿Qué hago con esto? Tengo que traer, ¿cierto?, la fecha de expiración.
La fecha de expiración va a ser, ¿cierto?, la que trae el claim. Entonces llamo mi método obtener claim, le paso el token y obtengo, ¿cierto?, el atributo getExpiration. Recuerden que estamos validando el token. Una vez que tengo la fecha de expiración, yo puedo retornar la fecha de expiración, ¿cierto?, como un nuevo data. ¿Ya? Si la fecha de expiración es anterior a la fecha actual, eso quiere decir que el token ya venció. Ahora, hicimos todo esto, ¿cierto? Todos estos métodos. Cuando el login es correcto, entonces nuestro out controller va a llamar a generar token. Cuando llega una petición con un token de inicio, ¿cierto? Nuestro filter usa ese obtener username y el token válido. Internamente esos métodos usan obtener claim para abrir el token y verificar la firma. Bien, ahora sí podemos ir a crear nuestro controlador. Ya. Bien, ahora vamos a empezar, ¿cierto?, a crear nuestro controller. Vamos a crear un controller nuevo. Este controller va a tener un endpoint de login. Ya, recibirá nuestro usuario, nuestra contraseña, y le pedirá a Spring Security que nos valide. Y si todo está correcto, generará el token JWT. ¿Ya? Para eso vamos a ir a crear, ¿cierto?, una clase nueva. La voy a poner nueva Java Class. Y este controller se va a llamar Out Controller. Out de autenticación y controller de que va a ser un controlador. Bien, para que Spring reconozca esta clase como controller, necesitamos decirle que esto va a ser un REST controller. ¿Ya? Y lo otro que va a tener esta clase va a ser un request mapping, que va a ser el path de nuestra API. Y le vamos a poner aquí, ¿cierto?, como siempre, API y out. ¿Ya? Con eso vamos a llamar a nuestro endpoint. Ahora necesitamos traer dos ciertos objetos. Vamos a inicializar dos objetos. Necesitamos Authentication Manager para ejecutar el login y vamos a traer a nuestro service para generar el token si el login es correcto. ¿Ya? Y necesitamos también inyectar ambos objetos por constructor. ¿Ya? Para eso vamos a crear una variable de tipo final, private final, y vamos a traer, ¿cierto?, el objeto Authentication Manager primero, y abajo vamos a llamar a nuestro objeto, va a ser un objeto de tipo privado final para que no se pueda modificar, y vamos a traer a nuestro JW test service. Así va a ser el service, ¿cierto?, el que creamos. Déjenme achicar esto para que puedan ver mejor. Aquí no podemos agregar nosotros los constructores. Nos va a pedir, ¿cierto?, qué constructores queremos. Le ocupo los dos. Generamos el constructor. Aquí inyectamos ya la dependencia por constructor. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer ahora es generar nuestro método público. Perdón, public. Se va a retornar un response, el DTO. Va a retornar el login response. ¿Ya? Y se va a llamar login. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un request body. Va a ser llamado por post. ¿Ya? Y se va a llamar login request. Va a recibir el objeto request que creamos, nuestro DTO. ¿Ya? Para llamar a este método lo vamos a llamar por post.
y le vamos a decir que mediante la URL login. Super. Tenemos ya nuestro método o el cuerpo del método creado. Ahora tenemos que traer, ¿cierto? eh, la información de la autenticación. Aquí vamos a decir que Spring Security va a tomar el usuario y la contraseña, ya, y va a intentar autenticarnos. Spring usará nuestra Authentication Provider y mediante, cierto, el método service que creamos, el Custom User Detail, eh, vamos, cierto, a loguearnos. Vamos a tener el usuario autenticado. Después de eso vamos a generar el token y vamos a responder al cliente con ese token. Bien, vamos a crear entonces el método authentication. Authentication. Ya, es lo que me está recomendando aquí el método IntelliJ. Es un objeto authentication, se va a llamar autenticación, ¿cierto? Y va a venir de Authentication Manager y vamos a traer el método authenticate. Dentro de esto vamos a recibir la contraseña, pero la vamos a recibir como user name password authentication token. ¿Ya? Username password authentication token. Y dentro de este método, recuerde que es un método de Spring Security, le tenemos que pasar el usuario y la contraseña. Aquí le voy a pasar el login request. Ya lo voy a poner acá abajo para que puedan ver mejor. Login request, le voy a pasar el usuario y luego le voy a pasar la contraseña. Bien, una vez que tengo esto ya definido, nos queda, cierto, ir a buscar nuestro service. Entonces voy a ocupar el objeto user details. User details. Yo voy a declararlo como un objeto nuevo. Details. Ahí. Y el user detail. Perdón. Ya. Y este usuario, ¿cierto? Vamos a ocupar la autenticación. Le vamos a pasar el usuario autenticado y nos va a traer la autenticación. Si la autenticación fue correcta, vamos a obtener, ¿cierto?, el usuario autenticado. Ahora, después de eso, que el usuario está autenticado, vamos a generar el token usando JWT Service y vamos a responder al cliente con el token. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta hacer? Falta devolver un string. Vamos a generar el token y esto lo vamos a hacer con nuestro service jw.service y ahora vamos a generar token y le vamos a pasar, ¿cierto?, el usuario. Ya, acuérdense que el usuario está autenticado aquí en esta línea. Ya, una vez que tenemos el token, podemos retornar, ¿cierto?, un nuevo response, login response, y le vamos a pasar el token. Y aquí le pongo .com. Aquí ya tengo ya mi método
de autenticación. Nos autenticamos con la clase Authentication. eh, Vamos a generar el token. Si todo sale bien, se autentica, genera el token y me retorna el token. Perfecto. Tenemos nuestra clase res lista y ya nos falta, por último, manejar un filter. Ya aquí en este filter quizá también va a ser un poco eh, complejo de entender, pero como les digo siempre son clases de configuración. Entonces voy a crear una nueva Java class, se va a llamar JWT filter, JWT out filter, ¿ya? Necesitamos revisar los tokens cuando llegan en las siguientes peticiones, pero para eso vamos a crear este filtro, ¿ya? Este filtro se va a ejecutar antes del controller y va a decidir si la petición trae un token válido. Este filtro es diferente al de Security Config, ya es un filtro específico y especial para JWT. Entonces marcamos el filtro primero como componente. Entonces aquí arriba anotamos la notación component, ¿ya? Para que Spring lo pueda detectar, ¿ya? Extendemos también la clase once per request filter porque queremos que este filtro se ejecute una sola vez por cada petición, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a extender esta clase para que se extienda una pura vez y extendemos, ¿cierto?, de once per request filter. Recordemos que esto es para que se ejecute en una sola vez. Voy a cerrar aquí para que podamos ver bien. Bien, tenemos marcado nuestro filtro como componente. Lo que nos falta, ¿cierto?, ahora es traer nuestro service. Nos va a ayudar a leer y validar el token. Y vamos a traer también el custom service que creamos, ¿cierto?, que nos permitirá cargar el usuario real desde la base de datos. Eso lo tenemos que hacer como siempre lo hacemos, privados, tipo final, JW de service, así se llama mi service. Y voy a traer también a mi objeto custom user detail service, así se llama el service que creé yo en la clase pasada. Voy a agregar los constructores. Listo. Ya, y ahora tenemos que hacer nuestro filtro. Ya. Después que inyectamos ambos constructores, lo que tenemos que hacer ahora es sobreescribir el filtro do filter internal. Ya, este es un filtro de once per request filter, porque ese método nos obliga a definir que hará el filtro en cada petición. Entonces aquí revisaremos si viene un JSON Web Token, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a leer el header, la autorización, y ahí debería venir el token. Si no viene el header o no empieza, ¿cierto?, con el bidder, no intentamos validar JWT, sino que dejamos que la petición continúe. Si la ruta es privada, Spring Security lo va a rechazar más adelante en su propio filtro. Ya, pero antes vamos a continuar para que no nos perdamos tanto en la explicación. Entonces, para sobreescribir un método, tenemos que poner, ¿cierto?, override. Vamos a tomar un método y lo vamos a modificar ¿cierto?, a nuestra andanza.
Eso es sobreescribir un método, pero el método se tiene que llamar tal cual viene, ¿cierto? En la otra clase. Entonces vamos a crear un método protegido, protected, no va a devolver nada, y se llama doFilter internal. Así se llama el método doFilter internal. Y lo que va a recibir es un HTTP servlet. 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 Ya va a recibir el HTTP server request y va a recibir el HTTP server response. Estos dos. Entonces vamos a empezar con el request. Y le vamos a dar un nombre request. Ya. Acá abajo voy a llamar al HTTP response y le voy a dar el nombre response. Ya. Y además necesita recibir un filter chain. ¿Ya? Un objeto filter chain con el filtro. Bien, esto termina con el paréntesis. Acuérdense que es un método. Y vamos a hacer, ¿cierto?, que caigan las excepciones correspondientes. Vamos a traer excepciones de servlet exception, y además, ¿cierto?, la excepción IO exception. Bien, este va a ser el cuerpo de nuestro método. Ya, lo voy a escribir acá abajo para que no nos confundamos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer, ¿cierto?, el header de la autorización. Entonces lo que vamos a hacer es escribir un string, ¿ya? Y así como me lo está dando, request.header, ¿cierto? Vamos a traer el token desde el authorization. Puede venir ahí, ¿ya? Ahí debería venir el token. Si no viene ahí, ¿cierto? O también vamos a hacer una validación que si a lo mejor el token puede venir con el bidder, con la palabra bidder, también tenemos que hacer esa validación. Vamos a escribir si nuestro token eh, pero ¿sabe? Para no confundirnos, aquí le voy a poner out header, que es la autenticación del header. Le voy a poner eso para que no nos confundamos, ya, porque más adelante también tenemos que hacer una validación con el token. Entonces prefiero que sea nombrado así, ya. Header, no que ver, es header de cabecera, ya. Si la autenticación de la cabecera viene nula, o así hacemos el o con los dos palitos, no viene, ¿cierto? Voy a poner aquí el signo de exclamación para que esto sea eh, negativo. O no viene, o, ¿cierto? Que nuestro header empieza con bidder, o sea, si no viene ninguna de las dos cosas, lo que vamos a hacer, dejamos que la petición continúe. Ya, vamos a escribir filter chain punto toFilter y le vamos a pasar el request y el response y vamos a retornar. Y dejamos que nuestro otro filter, ¿cierto?, se encargue de esto.
Spring Security lo va a rechazar más adelante. Ya tenemos la primera variación. Lo siguiente que tenemos que hacer, ahora sí, generar el token. Por eso le dije que cambiemos el nombre a token, porque este sí va a ser nuestro token. ¿Ya? ¿Por qué viene de aquí, de esta línea? O sea, aquí lo ven string token, viene del out, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Diferente, string token. Este sí va a ser nuestro token. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar del out header, pero no lo quiero reemplazar, lo quiero extraer. Y para eso voy a ocupar un método substring. Ya, el método substring, y me va a traer, ¿cierto? La posición 7. Entonces, de todo lo que venga de este authorization bidder, me va a traer la posición 7, que es realmente el token. ¿Ya? Quitamos los primeros 7 caracteres que corresponden a bidder y nos quedamos solo con el token. Por eso hacemos esto. ¿Ya? Aquí le voy a poner punto y coma. Entonces, por eso ya ahora sí tengo el token real. Ahora vamos a evitar autenticarnos dos veces. Ya, voy a hacer un if aquí. Si y el username es diferente a nulo, aquí me escribe username. Si el username es diferente a nulo y voy a escribir aquí security context holder. Ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Verificamos que el username exista y que Spring Security todavía no tenga una autenticación registrada. Por eso vamos a realizar el context holder, ¿ya? Registrada para esa petición. O sea, voy a escribir security context, security context holder. Así, ¿ya? De esto vamos a traer el método get authentication. Así vamos a revisar, ¿cierto? Si hay una autenticación ya registrada. Get es que esto es un método, por eso no me lo da aquí. Esto es acá, punto security context holder, no, punto get, así es, punto get context. Necesitamos el contenido. Y aquí ahora viene el get authentication. ¿Ya? Y esto es igual a nulo. Esto termina con un paréntesis porque es un if. Ya, ¿y qué vamos a hacer aquí? Vamos a verificar que el usuario existe y que Spring Security todavía no tenga, ¿cierto?, esa autenticación. Entonces, si eso pasa, lo que vamos a hacer es cargar el usuario, ¿cierto?, desde base de datos. Perfecto. Pero antes de continuar, voy a traer el usuario que no lo trajimos, se me olvidó. Voy a poner aquí arriba string, voy a traer el usuario desde nuestro service. Vamos a tener aquí el usuario. ¿Ya? Ahora, si esta condición pasa, ¿cierto? Si el usuario es diferente a nulo y no tenemos, ¿cierto? Spring Security, lo que vamos a hacer es traer nuestros usuarios del objeto UserDetail. Recordemos que nuestro usuario real está en el objeto UserDetail. Ya, así que voy a poner UserDetail y voy a traer mi
método custom user detail service y voy a cargar mi usuario, ¿no? Con esto cargamos el usuario real. Esto es importante porque no confiamos solamente en el token, buscamos el usuario usando nuestro propio servicio de base de datos. Y nos queda validar el token. Validamos que el token pertenezca a ese usuario y eh, que no esté expirado. ¿Ya? Para validar el token, lo que voy a hacer es un if, si es JWT, perdón, JWT service. Voy a traer mi método token válido. Le paso el token y le paso, ¿cierto?, el usuario. Recuerden que mi service me va a validar en base a esta información si el token es válido o no. Si es válido, lo que vamos a hacer es autenticarnos, ¿ya? Y para eso voy a ocupar username, password, username, password, authentication token. Wow, aquí me hizo todo esto automático. Espérenme. Generó, ¿cierto?, la variable authentication. Le voy a poner authentication token para que sea, ¿cierto?, más representativa. Y para que veamos bien, voy a pasar esto acá abajo. Generamos, ¿cierto?, una nueva variable, aquí la estamos inicializando, de tipo username, password, authentication token. Le pasamos, ¿cierto?, nuestro usuario. Le pasamos las credenciales, en este caso le vamos a poner null. Y nuestra autorización, ¿ya? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Si el token es válido, creamos un objeto de autenticación, ¿ya? Le pasamos al usuario, no pasamos contraseña porque ya no necesitamos esa contraseña, por eso pasamos aquí null y agregamos su autorización, ¿cierto? O sus roles, en este caso, ¿ya? Podemos agregar detalles de la petición como información de origen. También podemos setear cierta información eh, para nuestra validación. Ya, entonces para no enredarnos, lo que vamos a hacer es setear también esa información de origen. Déjeme pasarlo acá abajo. Voy a setear, ¿cierto?, el request en este objeto authentication token, si es mi variable. Lo que voy a hacer es setear estos detalles para pasarle más información, ¿ya? Y aquí, ¿qué quiero hacer? Quiero crear, ¿cierto?, un nuevo web authentication detail. ¿Ya? Aquí esto todavía no va. Web authentication detail source, así se llama el método source, ¿ya? Y esto tiene también un método que se llama build details y ahí le paso, ¿cierto?, el request. Aquí claramente lo que estoy haciendo es setear, ya estoy creando esta autenticación
para Spring Security. Estoy agregando detalles de la petición como información de origen. Acuérdense que el request es mi información de origen. Y aquí está el punto clave. Registramos, ¿cierto?, la autenticación en el contexto de Spring Security. Y desde este momento, Spring considera que esa petición viene de un usuario eh, autenticado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer o lo que está haciendo. Bien, para terminar, ¿cierto?, la autenticación, termina con punto y coma. Vamos a hacer que Spring, ¿cierto?, genere esta autenticación en su contexto. Y creo que me lo está dando todo. ¿Ya? Recuerden que aquí preguntamos si este contexto tiene una sesión activa. Bueno, si no la tiene, aquí la vamos a crear. Estamos generando un nuevo contexto, ¿cierto? Y le estamos pasando la autenticación que estamos generando. Todo esto, chicos, puede ir dentro de un try catch. ¿Ya? Es recomendable también para evitar eh, cualquier cosa, cualquier error que podamos tener, ¿cierto? Y el try catch lo vamos a incluir, ¿cierto? Después del token. Aquí voy a colocar yo un try. Voy a abrir esta llave y voy a cerrar la llave donde termina, ¿cierto? Nuestros métodos, en este caso son estas dos llaves de cierre, esa y esta. Aquí hay un espacio. Estas dos llaves de cierre. Entonces, la tercera sería el catch. ¿Ven? Que arriba me marca el try. Si me coloco acá, arriba me marca el if. Si me coloco acá, arriba me marca el try. Se va, pero alcanzan a ver. Este es el try. Y aquí voy a agregar el catch, ¿cierto? Con las excepciones correspondientes. Voy a agregar aquí catch. Y voy a agregar la excepción JWT exception o la illegal exception argument, ¿ya? Por si algún argumento viene vacío. Creo que esto es acá, ¿ya? Y si pasa algo, ¿cierto? Lo que voy a hacer es, si genera algún tipo de error, lo que voy a hacer es eliminar la autenticación del contexto. ¿Ya? Y por último, generamos nuestro filter. Nuestro filter chain. Espérame, déjeme ver si estoy en lo correcto aquí. Creo que me perdí una llave. Denme un segundo. Esa es la llave del catch. Creo que tengo una llave mal aquí. Este es el método. Esta es la llave. Esa es la llave de la clase. Esta es la llave del método. Termina acá. Sí. Aquí está la llave. No, la tenía perdida. Perdón. Esta es la llave del catch. Y esta es la llave del método. ¿Ya? Entonces aquí debe agregar, ¿cierto? El filter. Chain. Punto. To filter. Y aquí le paso el request y le paso el response. ¿Ya?
pero claro, me equivoqué nuevamente. Esto no va acá, esto va aquí. Este es el catch y este es el método. Ahí va. Perdón. Que las llaves de aquí de cierre me confundieron. Ya. Va después de la llave de cierre del catch. Eh, iría, ¿cierto? El filter chain, que sería ya saltarse el filtro. Esto es lo que hace es saltarse. Ya, le pasa el filtro. Bien. Eh, tenemos entonces ya el filtro. Y ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es eh, manejar nuestro filter desde Sprint Security. ¿Ya? Aquí en esta última línea lo que hicimos, dejamos que la petición siga su camino. Si quedó autenticada, podría entrar. Si no quedó autenticada, la ruta requiere login. ¿Ya? Eh, Sprint lo va a empezar a rechazar. Ahora conectamos, ¿cierto? Todas estas piezas en Security Config, que es el filter que hicimos con Sprint Security. Recuerden que este filter lo que está haciendo es autenticación bajo HTTP Basic. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Además que tenemos que cambiar, agregar nuestro nuevo controlador para que podamos autenticarnos. ¿Ya? Eh, y tenemos que decirle también a Security Config que ya no vamos a ocupar sesiones guardadas en el servidor, sino que vamos a ocupar este tipo de token y sería, cierto, los stateless. Qué rutas son públicas, qué rutas requieren en los roles, ¿cierto? Y que nuestro filtro JWT también debe ejecutarse antes del filtro estándar de Sprint. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero, ¿cierto? Tenemos nuestra clase. Aquí lo único que vamos a hacer es configurarla, modificarla un poquito. Nuestro método Security Filter Chain tiene que recibir, aparte ahora del HTTP Security, el objeto JW_OutFilter, que sería el filter que creamos recién. JWT out filter, ¿ya? Y vamos a generar la variable JW_OutFilter. Creamos el bin, ya está creado. Recibimos HTTP Security para configurar reglas y además recibimos JW_OutFilter porque lo vamos a agregar a la cadena de filtros. Con eso ya lo podemos ocupar. Aquí, bueno, de la clase pasada vimos que podemos desactivar, ¿cierto? Desactivamos, ¿cierto? CSRF, que es el formulario para esta API de REST prueba. Y lo que vamos a hacer ahora es, como estamos usando JWT, no queremos que el servidor guarde las sesiones, sino que necesitamos que cada petición deba traer su token. Entonces, para eso vamos a agregar aquí session manage main y aquí le pasamos la sesión. Voy a escribir la variable sesión punto, perdón, esto es landbat, ahí lo voy a escribir acá abajo para que podamos ver eh, sesión, ¿cierto? La expresión lambda. Después escribo sesión de nuevo y abajo yo puedo continuar con el método. Le voy a poner punto session. Voy a crear una política nueva. Session creation policy, ya una política. Y aquí voy a agregar eh, la primera, session creation policy stateless, ya.
Y así lo que vamos a hacer es que ya no vamos a guardar sesiones, sino que vamos a solicitar los tokens. Las rutas van a quedar públicas y necesitamos agregar la ruta pública nueva, que sería, cierto, el login. Entonces voy a poner aquí, incluso lo que voy a hacer es copiar esto. Recuerden que tenemos un controlador nuevo, entonces lo tengo que agregar aquí. Ahí, request match. Y la URL lo voy a poner acá. Si yo le hago control espacio, estaría ahí. Out, ¿cierto? Login. Y lo voy a dejar como público, que me lo pueda permitir para yo poder loguearme. ¿Y qué nos falta? Tenemos la ruta privada, ¿cierto? Que requiere cualquier usuario autenticado. La ruta admin está exigiendo el rol, lo vemos acá abajo. Y cualquier otra ruta que nos falte va a pedir autenticación. Eso está bien. Tenemos que registrar entonces, ¿cierto? Que el proveedor de autenticación se base en usuarios de base de datos, ¿ya? Y que podamos validar password con Bscript. Para eso tenemos que agregar, ¿cierto? A nuestro filtro JWT antes del filtro estándar de usuario y contraseña. Así Spring puede revisar el token antes de decidir si la petición está autenticada. Entonces, para eso lo que voy a hacer es cambiar esta configuración, que ya no la vamos a ocupar, y voy a agregar aquí Authentication, ¿cierto? Provider, que le estoy proveyendo, ¿cierto? Un Authentication Provider. Este método aún no lo tengo creado. Ya, va a ser un método bin que lo voy a crear. Por eso me está dando este error. Ya, pero aquí lo que vamos a hacer es registrar el proveedor de la autenticación que sabe buscar usuarios en base de datos y validamos, ¿cierto?, la contraseña. Y después de estos tenemos que agregar, ¿cierto?, add filter before JWT out, y le pasamos el username password authentication, no alcanza a ver, authentication filter.class. Ya, con esos agregamos nuestro filtro antes del filtro estándar de Spring. Así Spring puede revisar, ¿cierto?, el token antes de decidir si estamos autenticados o no. ¿Ya? Nos falta crear este método Authentication Provider. Lo voy a agregar acá abajo. Voy a generar un bit nuevo. Recuerden que todos estos métodos los tiene que consultar Spring Boot y él va a manejar, ¿cierto?, la información. Entonces voy a generar este método, va a devolver un Authentication Provider. Este componente, que va a hacer, le va a decir a Spring Security cómo validar el usuario y la contraseña. ¿Ya? Entonces aquí voy a agregar una clase que ya viene incluida en Spring Security, se llama DAO Authentication Provider, y le vamos a entregar nuestro Custom User Details Service. ¿Ya? Este servicio sabe buscar usuarios desde MySQL, entonces se lo vamos a pasar. Entonces déjeme ver si esto lo crea bien.
escribir acá provider para que podamos verlo mejor. Lo voy a bajar. Y lo que quiero es que esto le pasemos, ¿cierto? El Custom User Detail Service. Porque este método es el que sabemos que se va a conectar a la base de datos. Él sabe, ¿cierto? Llamar eh, al usuario, ¿ya? Y después le tenemos que indicar que use bscript para comparar la contraseña escrita con la contraseña encriptada. Entonces, acá abajo le voy a poner que una vez que tengamos, ¿cierto? La autenticación o los usuarios, vamos a setear la contraseña, set password encoder, ¿ya? Y le pasamos la contraseña. Le indicamos que use bytecrypt para comparar las contraseñas con la contraseña encriptada. Aquí estamos comparando esas contraseñas. Y por último, devolvemos el provider. Retornamos al provider para que el Spring lo use, ¿cierto? En la autenticación. ¿Ya? Acuérdense que este método define que las contraseñas se codifican y se validan, ¿cierto? Usando bcrypt. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta un método para ejecutar la autenticación. ¿Ya? Entonces voy a agregar un método aparte acá abajo. Incluso tengo un error, claro, porque aquí necesitamos crear este método que autentique, ¿ya? Creémoslo y después solucionamos el error. Aquí voy a escribir, ¿cierto? Otro bin. Va a ser de tipo público. Public. Va a ser una authentication manager. ¿Ya? Y se va a llamar así mismo authentication manager. Y lo único que va a hacer, ¿cierto? Es ejecutar la autenticación. Cuando recibimos el usuario y la contraseña, vamos a intentar autenticarnos usando la configuración de Spring Security. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay con autenticación provider? Define cómo autenticar provider, ¿cierto? Pero Authenticate Manager ejecuta la autenticación. Trabajan, ¿cierto? Con esa diferencia simple. Entonces aquí la vamos a ejecutar. Authentication Configuration. Así lo tengo que buscar. Authentication Configuration. Así. ¿Ya? Esto va a ser una configuración. Bien. Perdón, pero esto va acá, en el método. Ahí. Solo que yo lo escribí mal. Y en el cuerpo del método lo que va a retornar es configuración.getAuthenticationManager. ¿Ya? Bien, entonces no creamos otro servicio para buscar cierto usuario, reutilizamos el que ya tenemos, que se llama eh, Custom User Detail Service. Este servicio sigue siendo fundamental porque Spring Security y el filtro JWT necesitan cargar
usuarios desde la base de datos, ¿ya? Entonces vamos a seguir ocupando este mismo. Y lo que sí necesito revisar es el error que me está dando aquí. Déjeme revisar si lo escribí bien. Add filter before. Le paso, ¿cierto?, la autenticación del filter JWT y le paso el username. Ah, mira, se me estaba olvidando el punto y coma. Ese era el error. No lo había visto, perdón. Bien, le estaba comentando entonces que necesitamos, ¿cierto?, eh, sobreescribir un método para que Spring Security vea la forma estándar de buscar usuarios. ¿Ya? User Detail Service lo está haciendo. Por eso nuestra clase, ¿cierto?, lo está implementando. Cuando vemos acá, ¿cierto? Acá, Houston. Nuestra clase load user by username. Aquí estamos, ¿cierto?, sobreescribiendo este método porque Spring Security lo está llamando cuando necesita cargar un usuario por username. Ya, eso está bien, está excelente. Ahora buscamos el usuario en MySQL. Si no existe, lanzamos una excepción para indicar que el login no puede continuar. En este caso lo hacemos acá, ¿cierto? Y convertimos nuestra entidad de usuario en un user detail, que es el formato que Spring Security entiende, ¿cierto?, para los usuarios. Pues aquí no tenemos que hacer nada. Lo único que nos queda ahora es probar. Ya tenemos, déjeme ver si tenemos los usuarios creados. No están creados. Voy a ejecutar mi aplicación para que corra nuevamente. Ah, déjeme que esto no es el que estoy corriendo. Quiero correr el... déjeme detener esto. Este está corriendo. Entonces este lo voy a volver a levantar. Y lo que tenemos que hacer es crear un usuario, ¿cierto?, con roles distintos. En el video anterior lo hicimos, lo voy a volver a hacer. Voy a traer la aplicación de Bruno acá. Voy a crear el usuario admin. Bien, y voy a crear el usuario, así se va a llamar, usuario, con la misma contraseña y el rol va a ser user. Perdón, super. Ya, y creé mis dos usuarios nuevos. Los tengo acá. Aquí los pueden ver. Ya, una vez que tenemos el usuario, necesitamos, ¿cierto?, hacer el login. Entonces lo que voy a hacer, déjeme llamar aquí http localhost 8081, que es mi puerto. Voy a llamar API out
y login. ¿Ya? Este es un método post y en mi body yo le tengo que pasar las credenciales. Voy a usar JSON. Entonces aquí en el formato JSON le tengo que pasar el usuario que me está pidiendo, ¿cierto? Username. Vamos a ir con el usuario admin. Y password. Password. Ya, y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. La contraseña. Entonces lo que debería hacer este login es validar, ¿cierto? Mediante todo lo que hicimos y debería devolverme un token. ¿Ya? Vamos a ver si lo está haciendo bien o si realmente nos equivocamos. Ahí está el token. Súper. Si yo tomo este token, lo copio, ¿ya? Este es el token. Y voy a la página que yo les mostré de debugger. Y yo copio este token. Veo, ¿cierto? La información. Veo, ¿cierto? El subject, la hora de inicio, la hora de expiración y mi clave secreta. Ya. Aquí me dice que, claro, mi firma está fallida, pero es porque estoy probando en un ambiente local. Ya, perfecto. Entonces, tengo mi token y ahora lo que tengo que hacer es llamar a diferentes endpoints de mi llamada y me va a estar pidiendo, ¿cierto? Este token. Ya, vamos a llamar a nuestra API admin. Ya no necesitamos poner usuario contraseña, sino que tenemos que colocar el bidder token. ¿Ya? Le ponemos out bidder token y aquí, bueno, tengo pegado el token. Lo voy a pegar acá. Y si le doy enviar, me está devolviendo, ¿cierto? La respuesta. Para que vean que esto es verdad, yo voy a agregar una R. El token es inválido. Y me está dando, ¿cierto? Un error 403. ¿Ya? Es porque modifiqué el token. Si lo vuelvo a modificar, ya tengo el token válido y, ¿cierto? Me retorna la información. ¿Ya? Así que ahí probamos que nuestro usuario admin está funcionando. Con esto ya tenemos JWT funcionando sobre nuestro proyecto de Spring Security. El usuario se crea en la base de datos con contraseña encriptada, luego hace login. Si las credenciales son correctas, generamos un token JWT y después el cliente usa ese token como bidder para entrar a rutas protegidas. JWT no reemplaza Spring Security. JWT lo que hace es transporta la autenticación y Spring Security sigue protegiendo la aplicación. ¿Ya? Entonces con eso terminamos este ejercicio. Espero que estén muy bien. Cualquier consulta, ya saben, lo pueden hacer mediante comentarios. Me pueden mandarse todo un correo. Estoy disponible para sus consultas. Así que nos estamos viendo. Cuídense y hasta luego.